El artefacto, clasificado como la tableta cero, era la pieza más frustrante de la egiptología. Descubierta en una cámara sellada, contenía glifos de una complejidad matemática insondable, imposibles de traducir durante décadas. Pero finalmente, 10 años después, un equipo de la Universidad de El Cairo aplicó una inteligencia artificial cuántica de última generación. La IA tardó un mes en descifrar el texto completo. La traducción era una profecía de una civilización olvidada. Temed el día que comprendáis nuestra lengua, pues ese día vuestro conocimiento habrá superado los límites de la humildad. La predicción final no era una advertencia, sino un mecanismo de detonación. La última línea traducida era: han probado ser demasiado listos. La corrección comienza ahora. Justo en ese instante, el silencio llenó la sala de control y el terror se apoderó de los científicos al comprender el giro. El texto no solo predecía el fin de la humanidad, activaba el fin al detectar el avance intelectual necesario para su traducción. El mundo quedó en suspenso, condenado por su propia inteligencia, y el texto final se manifestó en la pantalla del terminal saliente. Su Dios irá por ustedes. El cielo y el infierno se unirán, y todo será como el principio de los tiempos. Y en ese preciso momento, la luz de lo que creíamos que era el sol se apagó. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el especial de Halloween 2025. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, muy buenas noches a todos y feliz Halloween para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando de cualquiera de nuestras plataformas de audio. Es para mí una de las festividades o épocas que más me gusta, ¿no? Porque suele ser más decorativo, sí. Suelen traer historias bastante interesantes como las que estamos por contar en este capítulo. Y pues bueno, qué mejor que compartir todas estas historias con todos ustedes. Sí, la verdad es que Halloween, estas épocas de Día de Muertos, de Halloween, de hecho, bueno, esto lo vamos a nombrar especial de Halloween, especial de Día de Muertos, pero bueno, como tal, no va a salir en Halloween, evidentemente. De hecho, ahorita que estamos grabando esto, es Halloween. Es 31 de octubre, entonces, digo, lo vamos a contar como especial de Halloween, aunque bueno, lo estamos grabando el mismo día, pero bueno, no pasa nada. Así que, serafines, les deseamos que hayan pasado pues un muy buen Halloween. Feliz Halloween, como
como se dice. Y sí, la verdad es que estas épocas de Día de Muertos, de Halloween, de suspenso, me encantan. Sobre todo porque, bueno, pues en la televisión pasan más películas de terror. Sí. Todo el ambiente se siente como más terrorífico, Sí. ¿no? En estas fechas. El clima incluso hasta que también se siente más fresco, más... Sí, refrescó bastante, que qué bueno. Entonces, la verdad es que las épocas de Halloween nos encantan. Y bueno, aprovechando que estamos ahorita comunicándoles esto, también quiero aprovechar para comentarles que las membresías del canal ya están disponibles. Y como novedad o como noticia, pues tenemos una nueva membresía, ya que es el nivel Ángel, ya que bueno, antes el primer nivel o el nivel más básico era el Arcángel, que costaba creo que 40 pesos, Sí, algo así. 39.90. Ajá. Ahora, bueno, creo que creo que ahorita ya subieron, no me acuerdo por qué, pero creo que el nivel Ángel cuesta cerca de 25 pesos al mes. Y que sí, bajamos el precio, bueno, de la membresía, para que tú puedas disfrutar de los capítulos completos, así también como el apartado de testigos, que es nuestro spin-off, vamos a decirlo así. Es una sección. Es una sección donde contamos historias que ustedes mismos nos mandan, o puede ser que no, pueden ser reales o ficticias, como lo ponemos al principio del video. Pero tanto los capítulos completos como testigos los vas a poder disfrutar totalmente sin anuncios. Sabemos que, bueno, benditos anuncios, pero es frustrante, ¿no? Que estás viendo el capítulo y de repente, pum, te salta un anuncio de un lavatrastes, algo así. Y pues bueno, te quita la inspiración. Entonces, por tan solo creo que 25 pesos al mes, vas a poder disfrutar de todos los capítulos de la 4ª temporada y todos los de testigos totalmente sin anuncios. Ya si quieres más beneficios, te puedes brincar al Arcángel, que puedes disfrutar de los episodios antes de que salgan exclusivamente para ti. Y bueno, ya si necesitas o quieres más, ya están los niveles como Querubín, Serafín y Dios Supremo. Si es que quieres apoyarnos obviamente más y que quieres beneficios extra. Sí. Y bueno, ya por último les prometemos que ya vamos a arrancar. Nada más pues recomendarles o decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, TikTok, que en TikTok estamos subiendo bastante contenido. También por ahí para que nos sigan. Y en el caso de Telegram y WhatsApp, tenemos 2 canales de difusión en WhatsApp y en Telegram, en las cuales les mandamos notificaciones instantáneas de cuando subimos un nuevo video, además de evidencia exclusiva que no podemos mostrar, evidencia sin censura, además de algunas encuestas, etcétera. Entonces, si quieren estar lo más cerca de nosotros, lo más cerca del canal, les recomendamos que nos sigan en Telegram y en WhatsApp. Los links los van a encontrar aquí abajo. Entonces, no se preocupen, váyanse a la descripción, ya sea que lo quieran en WhatsApp, en Telegram o en los dos o lo que sea. Ahí le dan clic y automáticamente los va a llevar al canal de difusión. Pero bueno, Brandon, ha llegado el momento, o uno de los momentos más esperados del año, que es Halloween. Y contando no sé si lo habías pensado, pero es nuestro tercer especial de Halloween. Entonces, ya llevamos, en promedio casi 3 años haciendo esto. Y la verdad es que me emociona mucho traerles a ustedes un nuevo especial de Halloween. Entonces, si no has visto los anteriores, te invito a que los veas. El primero, bueno, contamos también algunas historias de terror. En la parte 2 o en el volumen 2, vamos a decirlo, en el año pasado, también contamos algunas historias muy buenas de terror. Tú nos trajiste también lo que era historias cortas, ¿no? Sí, miedo en 2 partes. Miedo en dos líneas, algo así, 2 párrafos, algo así, ¿no? Que también están increíbles, cómo en tan pocas palabras puedes causar terror o cambiar el giro de la historia. Entonces, serafines, bienvenidos al tercer especial de Halloween de Solo Dios Sabe. Y como siempre lo he dicho, creo que no hay mejor manera de festejar, de hacerle tributo a estas festividades que contando historias de terror.
Cabe destacar que de todas las que les traemos, que son 8, bueno, 9 con la de la introducción, son 8 historias de terror. Hay algunas que son reales, hay otras que directamente son ficticias. Y los invitamos a que en los comentarios nos digan, ¿sabes qué? Pienso que la 1 es real, la 2 es ficticia, etc. Y nosotros en un comentario fijado vamos a dejar si realmente le atinaron o no. Entonces los invitamos a que ustedes mismos debatan ahí en casa y digan, ¿sabes qué? Yo creo que esta sí es real, esta sí es ficticia. Así que bueno, ¿te parece si comenzamos? Adelante. Muy bien. Vamos a comenzar con una historia que se intitula El caso de Cindy James. Okay. Ella es Cindy James, una enfermera de Richmond, Columbia Británica, cuyo tormento duró 7 largos años antes de que el silencio final la encontrara. Todo comenzó en otoño de 1982. Cindy recibió una llamada telefónica. No había respiración ni amenazas claras, solo un vacío absoluto. Ese silencio se rompió poco después con llamadas amenazantes, notas escritas a mano dejadas en su porche y, lo más perturbador, actos de vandalismo que escalaban con una malicia premeditada. Le dejaban animales muertos en la puerta, le cortaban el teléfono y su hogar sufrió de al menos 2 intentos de incendio. El acosador, a quien ella nunca vio, parecía ser un fantasma. La Real Policía Montada de Canadá registró más de 100 incidentes denunciados por Cindy. Revisaron las notas, rastrearon las llamadas, pero siempre llegaban a puntos ciegos, teléfonos públicos, huellas que no existían en los archivos. La falta de pruebas concretas y la intensidad del acoso llevaron a los agentes a una conclusión aterradora. Comenzaron a dudar de la víctima. Se preguntaban si era ella misma quien, en un colapso psiquiátrico, se estaba autolesionando y orquestando el terror. Cindy estaba perdiendo su cordura, pero quizá eso era exactamente lo que el acosador invisible quería. El terror físico se hizo tangible en sus últimos días. Cindy fue encontrada drogada, semidesnuda y golpeada en varios lugares. Una de las veces apareció inconsciente en un parque, con marcas de pinchazos. Parecía que el ser que la acechaba ya no se conformaba con asustarla, ahora quería poseerla. A pesar de estos ataques, y estando bajo vigilancia policial intermitente, el acosador no dejaba rastro. Era como si el mal estuviera tejido por su propia atmósfera de Richmond. El final llegó en junio de 1989. Tras desaparecer por 2 semanas, el cuerpo de Cindy James fue hallado en el patio trasero de una casa abandonada. La escena era la culminación de su pesadilla. Su cuerpo estaba atado, esposada con las manos detrás de la espalda, los tobillos sujetos y con media de nylon introducida en la boca. La autopsia reveló que había muerto por una sobredosis fatal de morfina y otras drogas. Pero aquí es donde el terror se vuelve un nudo inquebrantable. Si fue suicidio, ¿cómo se ató de esa forma tan metódica y compleja después de inyectarse la dosis letal? ¿Cómo escapó de la custodia y la vigilancia para ejecutar un acto final tan teatralmente violento y contradictorio? La policía, incapaz de explicar el nudo de cuerdas y esposas, declaró su muerte como suceso desconocido. El caso de Cindy James no es solo un misterio criminal, es la prueba que hay horrores que operan en las sombras, que pueden destruir a una persona a lo largo de 7 años y que, incluso después de la muerte, se niega a ofrecer una explicación simple. El acosador invisible de Richmond se llevó su vida y dejó una pregunta flotando en el frío aire de Canadá. ¿Fue un hombre de carne y hueso o un espíritu de pura malicia
que la consumió lentamente hasta que ella misma se convirtió en un fantasma atado. Y bueno, pues ahí la historia del caso de Cindy James. ¿Qué te parece? Wow, qué caso bastante fuerte, y sobre todo porque lo relacionan como que con algún misterio sin resolver, ¿no? Te deja pensando realmente de cómo fue que su cuerpo terminó de esa manera, si realmente este acosador pues la llevó a tal grado, no sé si espiritual o físicamente, si le hizo un daño físicamente como tal a esta persona, para que pues acabara con la vida de Cindy. Wow. Sí, y la verdad es que digo, lo misterioso de esta historia es que nunca pudieron dar con el culpable directamente. De hecho, ni siquiera se sabe si, como lo dije ahorita, era un hombre real, de carne y hueso, o era alguna otra cosa del más allá. Una historia muy interesante, sin duda, la de Cindy James. Y te invito aquí en los comentarios a que nos digas, ¿tú crees que es verdad esta historia, que pasó en realidad? ¿O crees que directamente es ficción? Te leemos. Pero bueno, Brandon, cuéntanos. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente caso, titulado como la desaparición de Brandon Lawson. Okay. Un tocayo por ahí. Un tocayo, okay. Así es. Vamos bueno, les voy a platicar un poco de esta historia de terror. La noche del 8 de agosto del 2013, en San Angelo, Texas, a sus 26 años de edad, Brandon Lawson había roto una promesa de 6 meses de sobriedad y la discusión con la dehesa Lofton, su pareja y madre de sus hijos, resonaba en la casa. La frustración era un peso palpable. Cerca de las 11:30 de la noche, Brandon, en un arrebato impulsivo, llamó a su padre en Crowley a 3 horas y, con una vaga promesa, él iba para allá. Aproximadamente a las 11:54 de la noche se subió a su Ford F-150 plateada, dejando atrás su vida sin saber que nunca jamás regresaría. La hora se deslizó hacia el 9 de agosto a las 12:30 de la mañana. El motor murió en la remota ruta 277 entre San Angelo y Bronte, sin una gota de gasolina. El inconveniente se convirtió en pánico cuando Brandon llamó a su hermano Kyle. La voz al otro lado de la línea era tensa, acorralada. Brandon no solo estaba varado, estaba huyendo. 3 personas me estaban persiguiendo fuera de la ciudad, dijo, y luego corrigió, casi susurrando: los mexicanos en el barrio. Kyle, preocupado por la recaída de su hermano, preguntó si estaba alucinando, a lo que Brandon se negó rotundamente. Kyle, junto con su esposa y su hijo de 4 años de edad, corrió a buscar un contenedor de combustible. El camino se hizo eterno, salpicado por llamadas constantes y cortas de Brandon, que se interrumpían tras unas pocas frases, como si alguien estuviera entrando en la radio de su silencio. A las 12:50 de la mañana, el terror se volvió tangible. Brandon marcó al 911. La llamada, desviada a una residencia de ancianos en Robert Lee, capturó su pánico. El audio es una pesadilla de fragmentos y ruido blanco, el sonido del destino interrumpiendo la comunicación. Se la escucha sin aliento, hablando de su camión varado y de un coche aquí. Y luego, la frase escalofriante, casi un grito ahogado: el tipo está persiguiendo al bosque. Por favor, date prisa. Minutos después, a las 12:56 de la mañana, un camionero solo reportó la camioneta mal aparcada. El pánico ya se había llevado a su dueño. Entre las 12:50 y la 1:15 de la mañana, el teléfono de Brandon era una bengala de auxilio fallida, con llamadas que entraban y salían, la mala recepción jugando con la vida de Brandon. Y a las 1:18 de la mañana, en la última conexión significativa, Kyle habló con un Brandon que sonaba sin aliento y dijo que estaba sangrando. Kyle y un ayudante del sheriff ya estaban llegando al lugar. Cerca de la 1:10 de la mañana, Kyle llamó a Brandon y le dijo que ya podía ver el camión. La respuesta de Brandon, desarmante, fue: puedo verte,
estoy aquí mismo. Pero ni Kyle ni el oficial podían verlo. Kyle, sabiendo que Brandon tenía una orden de arresto activa, creyó que estaba escondiéndose del ayudante del sheriff. Tras hablar con el oficial, Kyle condujo un poco más adelante, se detuvo y esperó en la oscuridad durante 45 minutos. El miedo se hizo más fuerte que la prudencia y se fue, no sin antes dejar la lata de gasolina en la parte trasera del camión. Al regresar a las 5 de la mañana, la gasolina y el camión seguían ahí, pero Brandon no. Y a las 8 de la mañana la camioneta fue remolcada. La búsqueda inicial del sheriff no encontró nada, pero la familia no se rindió, creando la página de Facebook Help Find Brandon Lawson. La agonía se prolongó hasta el 4 de febrero del 2022, cuando un grupo de búsqueda encontró ropa identificada como la de Brandon cerca de su última ubicación. Y luego, los Rangers de Texas encontraron restos humanos. La escasez y el deterioro dificultaron el análisis de ADN durante años. Finalmente, el 25 de diciembre del 2024, la larga y oscura espera terminó. La DESA publicó en Facebook que el análisis de ADN había arrojado un resultado positivo. Brandon había fallecido. La única verdad que el misterio dejó clara es que en la noche del 9 de agosto algo o alguien lo persiguió hasta el bosque y su último grito quedó registrado en una cinta incomprensible. Un secreto que el campo de Texas se llevó con él. ¿Qué te parece esta historia? Wow. Muy intrigante, ¿no? Yo creo que cualquier historia donde se tenga relación que te están persiguiendo, Sí. te da... Y sobre todo porque, bueno, el momento en el que él le dice, te estoy viendo, pero, o sea, la otra persona no lo está viendo a él. Siento que, de hecho, hay varias historias, digo, además de la de Brandon Lawson. También hay varias historias en la cual las personas, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Que se pierden o están, pues, por ahí... digamos, alejados de la ciudad y todo eso. Y hay más historias en la cual una persona le dice a la otra, oye, o sea, te estoy viendo, te tengo enfrente de ti. Y la otra persona por teléfono le dice, yo no te veo, No. o sea, no sé dónde estás. O acércate, o levanto la mano, estás enfrente de mí. Y no logran verlos. Probablemente es porque, bueno, ya estén en otro plano. Sí. En otra dimensión, no sé cómo lo quieran, Qué miedo. cómo lo quieran ver, pero bueno, pues bueno, no sabemos qué fue realmente lo que le pasó a Brandon Lawson, pero bueno, una historia increíble. Pero bueno, pues bueno, cuéntanos otra historia. Nuestra siguiente historia se titula como La Última Comunión. Ok. Vamos a escucharla. El misterio se origina en la parroquia de Santa Redención, una iglesia rural donde la fe de la congregación giraba en torno al pan dulce de comunión. El padre Elías Varela, el párroco, insistía en que la hostia contenía una fórmula secreta que la hacía excepcionalmente adictiva. La dependencia física y la ansiedad por abstinencia eran evidentes entre los fieles. El doctor Gabriel Mendoza, el médico local, documentó que la iglesia del pan provocaba alucinaciones compartidas. La visión de un ángel, descrito como una figura de luminosidad y terror que comunicaba órdenes telepáticamente. Inicialmente, estas directrices eran de purificación personal o quema de bienes o aislamiento. El análisis químico preliminar confirmó que un compuesto desconocido que inducía una hipersugestionabilidad extrema. El punto de no retorno ocurrió la noche del 14 de marzo, cuando el ángel transmitió una orden colectiva. Demuele el templo y purifica la tierra con el fuego del perdón. La congregación, liderada por el propio padre Varela, inició la destrucción de la iglesia con una coordinación mecánica. El doctor Mendoza, grabando su testimonio final, reveló el giro del misterio.
La sustancia no crea al ángel. El ángel es real. Su propósito no es la salvación, sino la extinción. La entidad de luz estaba utilizando la fe y la adicción del pan como un vector para la aniquilación comunitaria. El expediente concluye con la inmolación de la congregación en las ruinas ardientes del templo, clasificado como suicidio colectivo, con la inquietante evidencia de que la comunidad fue destruida por un ser que usó la promesa de lo divino para ejecutar su propia agenda. ¿Qué te pareció esta historia? Wow. Fíjate que hay historias de terror, pues, o sea. Pero creo que una de las que más me llama la atención y sin duda de las que más disfruto es cuando tienen este toque religioso. Sí. De hecho, recuerdo muy bien en el episodio 1, bueno, digamos, en el primer especial de Halloween que tuvimos. Me acuerdo mucho que conté una historia en la cual, digo, no recuerdo el título, pero era, creo que algo así como Dios está llorando o algo, me parece. Que la verdad es una historia increíble. Digo, se las podría contar aquí, pero bueno, ya la conté allá. Entonces digo, si la quieres escuchar, sí, ve para allá. Pero es una historia que me encanta porque el meterle algo de religión, de ángeles, de cosas divinas, siento que le da un giro de tuerca a la historia. Porque se supone que esas cosas o seres pues están para protegernos, están para nuestro bien. Y luego ahorita me dices que, o sea, bueno, que no estaban alucinando nada, sino que es real lo que estaban viendo. Y que, bueno, era el objetivo, ¿no? Como aniquilar primero a ese pueblo y luego así se iban y así se iban. De hecho, me recuerda mucho, no sé si has visto la serie de La Misa de Medianoche de Netflix. La misa, no, pero sí he escuchado. En esa serie precisamente se trata un poquito de lo mismo. No quiero spoiler a nadie porque si la quieren ver, véanla. Es una serie muy buena. Es demasiado lenta. Es muy lenta. Tal así que yo creo que en el segundo o tercer capítulo dices, ay, la voy a quitar ya porque no está pasando nada. Pero en cuanto piensas o estás pensando eso, pum, te da el giro de tuerca, el susto que dices, ok, me voy a quedar un momento más. Está lenta la serie, pero es muy buena porque nunca me esperé que realmente fuera eso, vamos a decirlo así. Así que bueno, de verdad, no se vayan a ir porque las historias que vienen están fascinantes. No te vayas, quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Y bueno, Brandon, ya estamos de vuelta en este tercer especial de Halloween de Solo Dios sabe. Y continuamos con más historias, porque esto todavía le falta y espero de verdad que lo estén disfrutando, ya sea en familia, en pareja o si son muy valientes solos. Con la luz apagada, con algunas palomitas, botanita, bebida. Y solos en casa también. Solos en casa, entonces de verdad sube el volumen porque lo que viene está increíble. De verdad espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. La siguiente historia que les voy a contar, se llama Arthur. Había un chico llamado Max, el cual venía de una familia bastante bien posicionada. Era una familia no tan poderosa, pero digamos que tenía bastantes recursos. Estaba bien posicionada y pues bueno, tenía pues algo de dinero, ¿no? Tenía buenas propiedades y todo. Y aquí es cuando decimos que el dinero no da la felicidad o parte de la felicidad. Ya que su hijo Max, este hijo único, desgraciadamente ya llevaba varios intentos de quitarse la vida él mismo. Llevaba varios intentos, obviamente ninguno fue exitoso. Y
pues bueno, su familia, a pesar de que vivían bien, de que no les hacía falta nada, ellos mismos se extrañaban porque Max se quería quitar la vida. Y así es como decidieron internarlo en el asilo Blackwood. Es un asilo para enfermos mentales y también para rehabilitación. Obviamente Max estaba enojadísimo porque decía: yo no quiero ir a un psiquiátrico, yo no quiero ir a un hospital mental, yo estoy bien, ustedes no me entienden, etc. Total, obviamente los padres ganan, ganan es un decir, y lo inscriben o lo meten a este asilo mental o hospital mental. Y no sé si han visto en algunas películas o si han estado por alguna razón en un psiquiátrico. Pero bueno, cada paciente tiene su propia habitación, pero llega un momento en el día en el que los sacan para que pues se desestresen un poco, bueno, para que estén fuera de la habitación, que son como salas comunes se le llama, que ahí es donde pues medio se conocen todos o todos están juntos. Y bueno, había pasado apenas la primera noche de Max, estaba obviamente enojadísimo, frustrado por esto, porque realmente no tenía nada malo. Bueno, no tenía como tal una enfermedad mental. Solamente, bueno, como ya les dije, intentó quitarse la vida varias veces. Entonces Max sale a las áreas comunes, sale al área común donde están todos los pacientes, doctores, enfermeras, etc. Y a lo lejos, en una esquina, sentado en el piso, agarrándose las rodillas, inclinando la cabeza, se encontró con Arthur, un hombre que llevaba ahí bastante más tiempo que Max, y por alguna razón estaba ahí, obviamente. Entonces Max lo ve, está solo, Max también está solo y decide ir a sacarle plática, a platicar con él. Y es curioso porque a pesar de todo el tiempo que duró Max en el psiquiátrico, se hizo, entre comillas, muy buen amigo de Arthur. Okay. Ya que, bueno, básicamente todo el tiempo estaban juntos. Max le contaba algunas cosas, ¿no? Le contaba por qué está ahí. De hecho, en algún punto, Max le llegó a decir a Arthur: estoy harto de mis padres, los odio porque me trajeron aquí, ellos no saben por lo que estoy pasando, no me realizan preguntas, no están al tanto de mí, los odio, no los quiero volver a ver, me metieron en esto. Y a pesar de todas estas pláticas tan intensas que Max tenía con Arthur en ningún momento de todo el tiempo que Max estuvo en el psiquiátrico, nunca emitió una sola palabra. Uh-huh. Lo más que llegó a hacer es asentir con la cabeza, de decirle sí o negarlo directamente. Pero a pesar de eso, a pesar de que Arthur no hablaba, a pesar de que no podía entablar una conversación, no podía realmente darle un consejo a su amigo Max, básicamente encontró lo que estaba buscando: un amigo con quien desahogarse, que no tuviera problemas, etc. Llega un momento en el que a Max lo dan de alta, entre comillas. No sabemos si realmente este chico se le habían quitado por completo los pensamientos hostiles que tenía, o directamente la familia dijo: ¿saben qué? Lo vamos a meter por determinado tiempo para que no se cure, pero como que se le quite el susto, como que ya no esté con esas cosas, ¿no? Se rehabilite como tal. Se rehabilite, pero digamos que como para seguirle o darle por su lado. Okay. De que estaba mal, porque los papás hasta esa fecha decían: ¿y qué está mal? Tienes todo, tienes una vida por delante, tienes recursos, nos tienes a nosotros, no te hace falta. No hay motivos. Ajá, no te hace falta nada, ¿por qué?
Entonces, después de algún tiempo, de algunos meses, en el que Max estaba internado en el hospital psiquiátrico de Blackwood, se entera de que su familia fue por él. Se entera de que lo han dado de alta, entre comillas, o que por lo menos va a poder salir con su familia. Va a poder estar con ellos un buen tiempo. Y Arthur, pues, Max se pone feliz. Se pone feliz porque, bueno, dice, ya voy a salir por fin de este infierno, etc. Pero, como ya lo habíamos mencionado, Max era el mejor amigo, o eran mejores amigos, Arthur y Max. Entonces, antes de que Max salga del hospital psiquiátrico, le entrega un papel a Arthur, en el cual venía escrito, obviamente, el nombre de Max, su teléfono, su dirección de correo electrónico y, lo más importante, su dirección. Él se lo da a Arthur antes de irse y le dice: si en algún momento sales o cuando salgas, búscame. Aquí están mis datos. Se le da el papel. Arthur asiente con la cabeza y Max se va. Pasan cerca de 4 meses. Max, entre comillas, está curado. Ya no tiene esos pensamientos hostiles. Uh-huh. De hecho, si me lo preguntan, en ese momento, en esa etapa, era un adolescente muy feliz. Bueno, ya un adulto, ¿no? Sí. Pero un adulto joven, vamos a decirlo así. Pues digamos que era muy feliz. Ya no tenía esos pensamientos hostiles. Y de hecho, un día regresa de una fiesta ya bastante tarde, en la madrugada. Entonces, él llega a su casa algo ebrio. No tanto, pero algo ebrio. Entra a su casa. Le cuesta un poco encontrar el cerrojo de la puerta, sí, con la llave. Abre la puerta. Y para no causar, primero que nada, molestias, y segundo, que sea propenso a un regaño por llegar algo tarde, o por lo menos más tarde de lo que se tenía previsto. Sus padres le habían dado permiso. Max no quiso prender la luz. Conocía bien su casa, sabía por dónde ir. Además, su habitación estaba muy cerca, entonces dijo, bueno, no hay necesidad que prenda la luz. Simplemente atravieso la sala, llego al comedor y más adelantito está mi habitación. Sin hacer ningún escándalo. Sin hacer escándalo, sin hacer ruido y sin prender la luz. Cuando Max cierra la puerta de la entrada con llave y voltea para encaminarse hacia su habitación, ve unas figuras, unas siluetas en la sala de su casa. Concretamente ve 2 cuerpos acostados en el piso de su sala. Todo esto a oscuras. No sabía quién eran. De hecho, no podía ni enfocar bien porque solamente entraba la luz de la luna por una ventana. Las farolas del alumbrado público de afuera entraban por una ventana, pero no podía deducir bien quién eran. No los podía ver. Se les queda viendo con cara de extrañado. ¿De qué está pasando? Se les queda viendo, enfoca y sí, efectivamente eran sus 2 padres. Tirados en la alfombra de su sala. Cuando Max ve esto, se queda en shock, impactadísimo. No era para menos. Pero el horror no terminó ahí.
ya que por reojo vio que algo se movía en la esquina de su sala. Algo se movía por allá. Max, ya asustado, en pánico diría yo, logra enfocar hacia una de las esquinas de la sala que estaba prácticamente en completa oscuridad. Y ve una figura humanoide, una figura humana, una silueta humana. Cuando ve eso, trata de enfocar, de ver quién es o qué es lo que está pasando. Y cuando esta persona sale de la oscuridad y camina hacia la luz, sorpresa, es Arthur, su amigo del hospital mental. Y apenas Max le iba a tirar la primera pregunta, el primer comentario a Arthur, y Arthur extiende la mano y le da el papel que Max le dio a él, con su número telefónico, con su dirección de correo y con su dirección. Pero en la parte de atrás del papel venía escrito algo que Arthur le escribió. Y esa frase decía: aquí están todas las personas de las que tanto te quejaste. ¿Estás feliz? ¿Qué te pareció la historia? Wow. Sí, más o menos iba por ahí, por donde iba a tirar la historia. Wow, qué fuerte. Y sobre todo porque, en general fueron las únicas o la única forma en la que Arthur se comunicó. Sí. Porque pues nada más asentía con la cabeza, pues de que le entendía, ¿no? Cuando Max le estaba platicando sus problemas, y pues él nada más como que lo escuchaba, o sea, sí le estaba poniendo atención, y pues que su única forma de comunicarse haya sido tanto por la acción que hizo con sus padres, desvivirlos, sí, como por ese mensaje final que realmente... Wow. Y aquí es donde aplica la famosa frase de ten cuidado con lo que desees, porque se te puede cumplir. Sí. Él se quejaba tanto de sus padres que le dijo: ahí está, ¿estás feliz? Uh-huh. Y bueno, pasemos de lleno a la siguiente historia. Y la siguiente historia se intitula El sonido del algo. Uh-huh. La mansión Rockwell había permanecido sellada desde los años 50, tragada por el silencio y el moho. Cuando Lino, un coleccionista de objetos esotéricos, la compró, lo único que buscaba eran antigüedades rentables. En el sótano, entre pilas de periódicos podridos, encontró un objeto que lo detuvo en seco: un disco de vinilo de 10 pulgadas, sin etiqueta, de un color negro mate inusual, y olía a tierra húmeda y a ozono. Lino llevó el vinilo a su estudio, un espacio totalmente estéril de tecnología moderna. Colocó el disco en el tocadiscos, sintiendo una inquietud que no podía explicar. La aguja cayó. No hubo música ni ruido blanco. Solo un silencio perfecto que duró 10 segundos. De repente una voz. No era un canto ni una melodía. Era un susurro gutural, cavernoso, que parecía venir del lugar donde el aire se había vuelto demasiado denso. La voz no hablaba en un idioma reconocible, sino que emitía una vibración profunda, como la resonancia en un túnel oscuro. Lino se acercó al altavoz fascinado y aterrorizado. Entonces, la voz se enfocó. Se convirtió en lenguaje. La primera palabra
fue su nombre. Lino. El aliento se le cortó. La voz lo conocía. Y luego el susurro continuó, lento y reptante, describiendo la casa de Lino, las cortinas rojas, el gato durmiendo. Finalmente, la instrucción clara y escalofriante. La puerta del armario del dormitorio principal. Ese lugar. Entra. Cierra. No salgas. Vienen por ti. Lino arrancó la aguja, el pánico hirviendo en sus venas. ¿Esto sería una broma? ¿Una grabación oculta? Revisó el vinilo, buscando trucos. Nada. Se obligó a ir a la cama. Pero el miedo era una cosa física. Bajó a la cocina para beber agua. Al regresar, la aguja había vuelto al inicio del disco. El vinilo giraba de nuevo. La voz reapareció, pero esta vez era más fuerte, más urgente, y la respiración que lo acompañaba sonaba mojada y acelerada. Escóndete, Lino. Escóndete ahora. Ya están en tu calle. Lino no pudo racionalizarlo. La voz sonaba como si le estuviera salvando la vida. Corrió al dormitorio principal, abrió el armario, un hueco estrecho y oscuro, y se metió dentro, cerrando la puerta con pestillo. El corazón le latía contra las costillas. Desde el armario podía escuchar el lejano chirrido del vinilo girando en el estudio. 6 horas después, al amanecer, el silencio regresó. Lino se atrevió a salir. Su estudio estaba totalmente desordenado, pero vacío. El tocadiscos estaba quieto. El disco ya no estaba. Nunca más volví a escuchar la voz. Pero cada noche, al acostarse, oye un tenue rasguido en el fondo de su pared, justo detrás de su cama, y se pregunta si la voz era realmente para salvarlo. ¿Qué te parece de esto? Wow, qué interesante caso, y lo estaba relacionando mucho con psicofonías. Ajá. Aterradoras, un capítulo que nos trajiste también muy bueno. Y wow, o sea, también es algo que te deja pensando, y sobre todo pues el miedo de haber vivido y de haber escuchado esto, porque también comentaba que no solo era un miedo como espiritual, sino también un miedo físico, o sea, de que realmente alguien estaba ahí. Así es. Además, imagínate, o sea, acabas de comprar una casa, pones un disco que te encontraste en el sótano, dice tu nombre, te dice escóndete, vienen por ti, están en tu calle. Wow, ya lo conocían. Ajá, pero creo que lo más interesante de todo esto es la frase final. ¿Realmente la voz lo quería salvar? ¿Lo quería condenar? No lo sabemos. Y serafines, todavía no se vayan, porque quedan 3 historias más que les prometo que les van a volar la cabeza. Entonces, no se vayan, no tardamos. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Vamos a continuar con estas historias en nuestro tercer especial de Halloween, y la siguiente historia lleva por nombre como el Archivo 404. Ok. El programador de software, Elías, siempre había tenido una curiosidad malsana por los rincones oscuros de la web. Buscaba códigos perdidos, fallas del sistema. Una noche, mientras exploraba un servidor antiguo, se encontró con algo que no debería de existir. Un error que no era un bug.
al intentar cargar una dirección IP oscura, el navegador no dio el clásico mensaje de error 404, página no encontrada. En su lugar, mostró una página en blanco con solo un encabezado ominoso: archivo 404, encontrado. Debajo había una imagen. Elías se inclinó hacia la pantalla, la sangre drenándose de su rostro. Era una fotografía de una escena de muerte, y el sujeto de la fotografía era él. La imagen, con el timestamp digital perfectamente nítido, mostraba a Elías en su oficina, la misma silla, el mismo escritorio, pero su rostro estaba a su lado y sin vida, y su cuerpo se había desplomado sobre el teclado. El reloj digital en la esquina inferior de la foto mostraba la hora 4:17 AM. Elías miró el reloj real. Eran las 1:17 AM. Tenía exactamente 3 horas para vivir. El terror no era la muerte, sino la certeza ineludible. Cerró la ventana del navegador y abrió otra. Abrió todas. La foto de su muerte seguía siendo fija, proyectada en el centro de su escritorio. Elías intentó apagar la computadora, pero no pudo. Intentó desconectarla. El cable estaba fundido al suelo. Elías estaba completamente atrapado. La siguiente hora fue una vorágine de negación y pánico. Llamó a su novia. Ella no contestó. Llamó a la policía, pero ¿qué les diría? Estoy mirando mi propia foto de muerte. Colgó antes de terminar la frase. Elías comenzó a correr por el apartamento, abriendo puertas, cerrándolas, buscando una falla en la lógica de la foto. ¿Cómo iba a morir? No había nada de sangre, no había armas, solo él, desplomado, con un paro cardíaco. A las 3 de la mañana, Elías se obligó a volver a su escritorio. Miró la foto, pensó: si me muevo, si me voy de aquí, ¿la foto será falsa? Se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. Pero antes de alcanzarla, el timestamp de la foto de la pantalla cambió repentinamente a las 4:16 AM. El sistema se estaba acelerando. Elías se congeló. Si salía ahora, moriría en el pasillo, en el ascensor. La foto no se equivocaría. Comprendió el mecanismo del archivo 404. No era una predicción, era una condena que se autoejecutaba. Tenía que estar en ese lugar exacto, en ese momento exacto. Se arrastró de regreso a la silla. El corazón le latía tan fuerte que temía que se adelantaría el tiempo de la foto. Miró la hora real, 4:10 AM. 6 minutos quedaban. Elías se sentó, con el sudor frío pegado a la piel. Sus ojos estaban fijos en el timestamp de la pantalla, el contador regresivo de su vida, sabiendo que, a pesar de todos sus esfuerzos, estaba exactamente donde el archivo 404 quería que estuviera, esperando su destino. A las 4:15 de la mañana, la imagen en la pantalla parpadeó. Un nuevo detalle: sobre su hombro emergió el rostro pálido y distorsionado de una figura que lo miraba directamente, justo antes de que el timestamp marcara las 4:17 AM. Elías sintió un frío helado en la nuca justo antes de que todo se apagara. ¿Qué te pareció esta historia? Ay, güey. No, pues, o sea, la verdad que qué desesperante saber ya no solo el día o el año de tu muerte, sino hasta la hora. Además, o sea, imagínate ver que en esa imagen estás tú sin vida, en tu propia casa. O sea, la verdad está increíble esta historia. Y fíjate que hay varias historias de terror, obviamente, respecto a esto, ¿no? Que tú te ves a ti mismo, por decirlo de alguna manera, en alguna foto o en algún, pues en alguna calle, o sea, totalmente en vivo. Y digo, esto es muy poco común, pero bueno, si crees en esta teoría de los universos paralelos, de las diferentes realidades, técnicamente si tú llegas a ver, por ejemplo, si te llegas a ver a ti mismo, pero
o más viejo o más joven, Ujú. es porque en algún momento las realidades chocan como si fueran unas nubes que van pasando por el cielo y de repente se unen. Es que chocan dos realidades en una y es donde tú puedes ver, por ejemplo, en este caso al tú de futuro. Tu otro yo. O tu otro yo del pasado o lo que sea. La verdad es una historia muy, muy interesante. Sí, sobre todo más, bueno, ya cuando tocan ese tema de la Deep Web, ¿no? Pues un internet bastante oscuro, bastante profundo, donde no, o sea, las historias de terror se convierten pues en historias reales. O sea, no tanto paranormales, sino reales, porque pues sí ha pasado, o sea, casos donde sí sucede este tipo de situaciones que te están vigilando, te descargas algún tipo de virus, filtras toda tu información, estás en peligro y pues ahora sí que... Y no sé ustedes, pero yo en lo particular tengo la creencia, firme creencia, de que las mejores historias de terror son las que son reales. Sí. Podemos inventar una historia de terror increíble que te va a dejar los pelos de punta, ¿no? La piel de gallina. Pero sin duda, creo, sin duda, que las mejores historias de terror son las que son o están basadas en hechos reales o directamente son reales. Creo que para mí son las mejores historias porque dices, o sea, esto realmente pasó. No es ficción, no alguien se lo inventó. Uh-huh. No. O sea, esto acaba de pasar o pasó. Entonces, es bien interesante todo esto y también misterioso, ¿no? Hasta cierto punto. Misterioso. Por eso en los comentarios dejen, pues, de cada una de las historias si creen que fue real, claro, o que fue ficticia, porque bueno, sí puede haber algunas historias por ahí que parecen bastante real, pero resultan todo lo contrario. No, o al revés. Hay historias que dicen, o sea, ¿cómo es posible? Sí, y fueron totalmente reales. Pero bueno, Brandon, para ir cerrando este capítulo, este especial de Halloween 2025, y la verdad, bueno, vamos a cerrar con estas dos historias, pero sin duda espero que les haya gustado muchísimo el video o que les esté gustando como tal, porque nos esforzamos mucho para poderles traer estas historias, narrarlas para todos ustedes, para que ustedes en su casa, en su automóvil o donde quiera que estén, sientan ese sentimiento como si ustedes lo estuvieran viviendo en carne propia. Entonces, pues bueno, para cerrar este especial de Halloween 2025, pues bueno, Brandon, te escuchamos. Vamos con la penúltima historia de terror, una historia bastante interesante que lleva por nombre El telón de fondo. Ok. El caso comenzó como un reporte de anomalía visual presentado por el ciudadano Elías Baca, contable de 47 años, residente en el piso 14 de un complejo residencial en el centro. Elías no reportó un fantasma, sino una inconsistencia, un cedro en el horizonte que no se movía. La investigación subsecuente, basada en los diarios de paranoia de Elías, revela una perturbación en la percepción de la distancia. Mediante pruebas empíricas o lanzamiento de objetos, se confirmó que el paisaje más allá de un perímetro de aproximadamente 100 metros alrededor del complejo no interactuaba físicamente con los objetos. Los proyectiles desaparecían con un sonido sordo, sugiriendo un impacto contra una superficie blanda. La conclusión de Elías, documentada meticulosamente antes de su colapso nervioso, fue que la ciudad estaba rodeado por un gigantesco, fotorrealista y estático telón de fondo. Una pared de tela o material similar, pintada con una precisión demencial para simular el cielo, las nubes, los edificios lejanos y, crucialmente, el árbol inmóvil. El clímax de la evidencia se registra en su nota final, donde describe haber llegado al límite de esta escenografía. Al lograr mover un borde del telón, reportó haber visto una obscuridad absoluta detrás de la pared falsa, una negrura que absorbía la luz. Lo más perturbador fue el elemento acústico, el registro de un chasquido seco y rítmico, como una maquinaria que se acerca, proveniente de esa obscuridad.
Elías Baca fue encontrado en estado catatónico, pero la revisión de su apartamento no arrojó ninguna evidencia física de la grieta en la realidad. El horizonte desde su ventana es, para todos los demás, normal. El misterio persiste en torno a la intención de la estructura. No se ha encontrado evidencia de una barrera física de tal escala alrededor de la ciudad. El caso sugiere la posibilidad de una vigilancia o confinamiento a una escala sin precedentes, donde la propia realidad ha sido falsificada. Elías, al descubrir la mentira, se convirtió en una amenaza para el sistema de control que lo rodeaba. Su terror es la prueba de que, para él, la pared es real y lo que se esconde detrás está lenta pero inevitablemente acercándose al velo. ¿Qué te pareció este caso? Ay, güey, una historia muy rara, Sí. muy extraña, con una temática extraña, pero bueno, buenísimo, obviamente. Este tipo de historias como con otra temática diferente o que pase algo distinto, ¿no? No es la típica de pues se me apareció y Sí. se murió y listo, ¿no? No tan predecible. Ajá, o que se aparece esta mujer porque se murió en tal lado. O sea, este es el tipo de historias de terror que me gusta, ¿no? Ese giro de tuerca al final o ese último detallito que no te esperas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que buena historia. Y ahora sí, Serafines, lo prometido es deuda y vamos a cerrar este episodio increíble del especial de Halloween, que no es Halloween, pero sí es Halloween. Y lleva por título El Censo de Medianoche. Espero que la disfruten. El caso de la discrepancia demográfica se originó en la oficina de censos durante la ejecución del Censo de la Medianoche, un proyecto secreto que monitorea la actividad neuronal de los ciudadanos de Durgan en sueño profundo. La población inicial de Durgan era de 489,122 personas. El primer informe analizado por el autor, Elías, reveló una cifra de 490,017 entidades en sueño profundo, un excedente inexplicable de 895 entidades. El análisis confirmó que estas entidades no tenían registro civil. La doctora Ábalos, supervisora del proyecto, aisló el patrón. Estas entidades solo existían entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, el periodo de sueño más profundo durante ese tiempo, y ocupaban espacios inutilizados, cuartos de inventarios vacíos, sofás o trasteros. El punto de quiebre en la investigación fue la verificación en campo de la entidad 719 entre comillas. A las 3:30 am, un equipo de asalto verificó la ubicación reportada en tanto homicidios y confirmó que estaba visualmente vacío, mientras que la base de datos de Elías insistía en que la entidad 719 estaba durmiendo profundamente allí. La revelación ocurrió a las 5:01 de la mañana, cuando el patrón de sueño de las entidades finalizó y la señal se esfumó. El equipo de campo reportó que un vaso de agua que habían dejado en la mesita de noche antes de las 5 de la mañana había desaparecido. El miedo en la oficina se hizo palpable. Las entidades excedentes no eran fantasmas, eran físicas mientras dormían, interactuando con objetos y consumiendo de recursos, pero existiendo en un plano de percepción diferente a la población registrada. Era una población de durmientes indocumentados, entrecomillado, que ocupaban el vacío.
El cierre del caso ocurrió con el propio Elías, que se convirtió en sujeto de estudio. Su registro en el censo de la medianoche mostró 2 entradas. El mismo sueño inactivo y una segunda entrada, la entidad 901, que tenía el poder de sueño profundo, ocupando el espacio en su cama que él no usaba. El miedo radica en la conclusión no oficial, ya que la población excedente no es una invasión, sino la manifestación física de los espacios vacíos. Elías, al no permitirse dormir y ceder ese espacio, había evitado ser consumido. El misterio es que si estas entidades son una forma de vida que se alimenta del tiempo muerto, o una advertencia de que la realidad rechaza el vacío, llenándolo con una versión de la humanidad que solo puede existir en la sombra de nuestra propia inconsciencia. El caso permanece abierto, con la certeza de que cada noche la ciudad alberga a 900 durmientes que no deberían salir. ¿Qué te pareció esta última historia? Wow, esa historia está bastante interesante y sobre todo me gusta cómo conectan esa parte como que del fallo de la realidad, Ajá. pero también con la cuestión de la conciencia, porque ya he escuchado ahí varios casos, varias situaciones donde dicen que bueno, el aspecto neuronal, nuestro cerebro, es otro universo. Sí. Y bueno, aquí por el caso que vimos es que los espacios vacíos que dejaban algunas de estas personas eran ocupadas de tal forma que permitían ese excedente cuando hacían el censo. Por eso salía personas más altas que lo que se había registrado normalmente. Y era curioso porque, por ejemplo, durante el día eran 400,000 personas, sí, pero durante la noche eran 430,000, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿y de dónde salieron las otras 30,000 personas, no? Pero sí, sin duda un caso, bueno, una historia muy, muy impresionante. Y bueno, Serafines, pues hemos llegado al final de este especial de Halloween, Día de Muertos. No sé si como tal vayamos a hacer un episodio dedicado al Día de Muertos, o bueno, en especial al Día de Muertos. Sí. Pero pues si no, pues bueno, esperamos de verdad que les haya gustado mucho. Me causa mucha nostalgia y emoción al mismo tiempo traerles pues como la tercera, bueno, no la tercera parte, pero como el especial número 3 de Halloween, como que, no sé, como que siento que ya pasó algún tiempo, o sea, estamos todavía aquí y como que siento que se va a convertir como en una tradición, no sé. Como en una serie también, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, también hay que entender que cada uno de los especiales fue en cada una de las temporadas. Sí, que llevamos. Sí, cierto, exactamente. Entonces, bueno, simplemente si los quieren ver, pues por ahí los pueden buscar en nuestro canal. Y antes de despedirnos, otra vez, de verdad, muchísimas gracias. Si les gustó el video, nos pueden apoyar con un like o con su suscripción, que de verdad no saben cuánto nos ayudaría. Muchísimo. Y bueno, también nos puedes encontrar, obviamente, en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio. Básicamente en cualquier plataforma favorita de podcast. Y recuerden, Serafines, que ya se pueden unir a las membresías del canal desde la más básica, 25 pesos, y pueden acceder a todos los episodios de la 4ª temporada y testigos totalmente sin anuncios. Posteriormente vamos a subir pues los de la temporada 3 o algún otro tipo de contenido. Pero bueno, entonces para que nos sigan por ahí, nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, etcétera. Así que sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches.